Bueno, es un placer para nosotros, un momento muy gratificante llegar a este momento de EduCare. Vamos a compartir un momento muy significativo. María José Quiseno, una mujer que se ha hecho cargo de su voz. Nos acompaña hoy una mujer que nos inspira, nos compartirá desde su más profunda generosidad un testimonio. Y luego tendremos un conversatorio. Nos acompañan en este conversatorio Juanita Boada, un referente en educación en este país, una mujer maravillosa que ha acompañado a familias por más de 25 años desde la educación inicial y en los procesos de formación y de desarrollo del ser humano, a quien admiro profundamente. Nos acompaña también María Lucía Ramírez, Mesa, perdón. María Lucía es la persona que trabaja en la CAF en todo el tema de pediatría social y que nos va a dar esa visión desde lo institucional acerca de esta problemática. María Lucía también ha sido muy generosa, súper comprometida con EduCare Summit y absolutamente convencida de este momento. Y por otro lado, Juan Sebastián Hoyos, rector del Gimnasio Moderno, a quien conocen ya muy bien y por quien también comparto una admiración profunda como por todo este panel. Majo, te damos la palabra y muchas gracias. Pues muy buenas tardes para todos y todas. Gracias por quedarse hasta esta hora. Y si me ayudan, por favor, para que aquí me funcione la presentación. Un minuto, ya vamos a arrancar. Y yo quiero contarles hoy una historia de una familia y de un niño bogotano que podría ser el hijo de cualquiera de ustedes. ¿Cuántos de los que estamos aquí son papás o mamás? Vale, entonces podría ser el hijo o la hija de cualquiera de ustedes. Y para contarles esta historia, que no es la historia de una víctima, que es la historia de un protagonista de su vida y que es al final un caso de éxito, y venimos a hablar desde la vida, pero también desde ese gran mensaje que nos deja EduCare de que el acoso no es un juego. Y la forma de contarles la historia de mi hijo, la quise traer, pensé mucho en cómo contarles esta historia y la traje con una carta que escribió él cuando estaba en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe en el 2021. Y él se presentaba así, decía: me presento, tengo 13 años, estoy en 7º grado. Imagínense un niño de 13 años en 7º grado que escribió para cada uno de ustedes esta historia. Porque para él el acoso escolar lo enfermó y, en sus palabras, casi lo mata. Durante su hospitalización pensó mucho sobre cómo empezó esta historia. Yo también, como mamá, me pregunté mucho cómo empezó esta historia. Y lo más sorprendente es que aún hoy, 3 años después, los recuerdos de él, los míos y los de toda mi familia, vienen y algunas veces van. ¿Qué fue lo que pasó?, se preguntarán ustedes. En el 2021, algunos niños empezaron a burlarse de él por su aspecto físico. Meses después, pasaron de las frases a tomarle fotos. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado fotos sin pedir permiso? ¿Cuántos de nosotros, y no se sientan mal si pueden grabar, me han grabado y me han tomado fotos en este momento sin pedirme permiso? Lo hacemos todo el tiempo los adultos. Luego los niños también lo hacen. Y a partir de esas fotos empezaron a generar memes y a compartirlos a través de historias de Instagram, TikTok y Snapchat. Los apodos ofensivos le dolían a mi hijo. En las noches pensaba que sería mejor que lo golpearan, señaló en la investigación. Difundieron de él muchos rumores que lo lastimaron
Porque otro de los grandes aprendizajes de este proceso, y lo hablaba una de las personas en el panel anterior, es que el dolor es tan individual como cada uno de los seres humanos. La medida de dolor que tenemos cada uno es distinto, y quizás para algunos papás y mamás de ese salón en el que se encontraba mi hijo, no era para tanto. Pero resulta que sí lograron hacerlo creer que él no valía la pena. Los profesores lo sabían, y sé que aquí hay muchos profesores y profesoras. Lo observaban, pero también minimizaron y creyeron que no era para tanto. ¿Dónde estaban los papás? Es una pregunta que muchas veces nos hacemos, porque aquí tenemos que decirlo claro, hay una corresponsabilidad. Los papás estábamos y fuimos muchas veces a denunciar. La casa era un lugar seguro, en donde nos creímos el cuento y el sesgo de que cuando papá y mamá están en casa, de que cuando somos casados, de que cuando somos papás presentes, de que cuando somos papás educados, estos problemas no pasan. Pero descubrí que, así como lo dice Piedad Bonet en uno de sus libros que más me gustan, solo basta tirar una piedra para que una casa se derrumbe. Y nuestro hijo se defendió como pudo, intentamos defenderlo como pudimos, pero fue perdiendo la fuerza hasta que un día se le fue la luz. Y en sus palabras, que aún me resultan muy dolorosas, le decía al psiquiatra que trató de aguantar todo lo que pudo, que se lo prometía, que pidió ayuda personalmente a sus profesores, pero siempre sintió que no lo escucharan. ¿Cuántas veces hemos recibido personas, incluso adultos, que nos han pedido ayuda y en nuestros sesgos inconscientes creímos que no era para tanto? Y es que en el mundo de los adultos, como dice mi hijo, tal vez no entendemos las cosas de los niños. Y es que del acoso escolar poco hablamos. Y es que apenas yo, 3 años después, logro entender algo que he denominado y que está en el hashtag de ahí abajo, y es que el acoso escolar no solo no es un juego, es que el acoso escolar mata y nos pega a todos. ¿Y por dónde podemos empezar? Cuando los números, ustedes deben tener mejores números que los míos, dicen que 1 de cada 3 niños en edad de 9 a 14 años sufre o sufrirá de acoso escolar. Pues resulta que lo primero y lo más difícil, en el panel anterior también lo decían, es identificarlo. Y esta mamá que ven aquí aún hoy se pregunta, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no identifiqué esas señales de tristeza? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando en digital? Y sé que es un desafío grande. Pero también en este proceso entendí que si le hubiéramos enseñado a los amigos de mi hijo, a sus amigos y a sus amigas a observar, y si alguno de ellos, en medio de la profunda dificultad que tenía mi hijo para usar su voz, lo hubiera ayudado a que otro adulto lo viera, de pronto hubiéramos logrado identificarlo. Pero también entendí que esos espectadores necesitaban guía, porque esos espectadores muchas veces tienen una posición que a los 9 o 11 años termina siendo activa, agresiva, porque apoyan al acosador o se convierten en sus cómplices para animar, grabar o compartir, porque también tienen miedo. Y la víctima, como mi hijo en ese momento, porque hoy no hablo de una víctima, sino de un protagonista de su historia, no tenía las herramientas y no tenía algo que me dolió muchísimo cuando hablé con el psiquiatra en esa unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. Yo llevo más de 25 años entrenando líderes empresariales para usar su voz. Y cuando le pregunté al psiquiatra qué hubiera podido hacer esta mamá diferente, ¿saben qué me dijo? Majo, lo único que pudiste haber hecho es ayudar a que tu hijo tuviera una voz para decirle a los demás, lo que me estás haciendo me hace daño. O que mi hijo hubiera tenido una voz para buscar ayuda. Y resulta que la entrenadora de voceros no logró que su hijo tuviera una voz y no logró identificar las señales. Pero la cosa se complica, porque digamos que ya no lo logramos, no nos vamos a culpar, no nos dimos cuenta de las señales, no hubo ningún observador que nos alertara, el colegio minimizó
y nos hizo creer que de verdad no era para tanto. Y como consecuencia, no activamos la ruta de protección. Los papás y las mamás poco conocemos la ruta de protección. Y lo otro que descubrí es que el colegio en el que estábamos tampoco lo tenía tan claro. Seguramente ustedes que llevan 2 días aquí ya lo saben, pero mi pregunta es, ¿cuántos rector, conocen esa ruta de protección? ¿Y cuántos rectores tienen las herramientas para activarla? Porque luego con el tiempo me di cuenta que los niños que estaban acosando a mi hijo eran hijos de personas tan importantes que la misma institución académica le tenía miedo. Y que tenemos miedo también a sancionar a los niños que no se portan bien por las acciones legales que pueden interponer en contra del colegio. Entonces es una ruta como sin salida, ¿no? Es como un ratoncito que está dando vueltas y que no sabemos hacer. Y ahí hay una corresponsabilidad importante. Y ahí también hay que decirlo en voz alta, los papás y las mamás tenemos una tarea enorme en identificar la medida de dolor de nuestros hijos, en identificar las señales y en tal vez entender que esos síntomas de alerta son imperceptibles la mayoría de las veces y que en el mundo de los niños y los adolescentes su mente y su corazón apenas está empezando a identificar lo que les hace daño, a parar a quienes los violentan y alzar su voz. Y podríamos, si quieren, hacer una investigación de cuántos niños colombianos entre los 9 y 11 años tienen una voz firme para decirle a los demás, para lo que me estás haciendo me hace daño. O incluso podríamos hacer un ejercicio en este momento con quienes estamos acá. ¿Quiénes de nosotros tenemos hoy una voz para decirle al otro, incluso en nuestro entorno laboral, para lo que me estás haciendo me hace daño? ¿Quiénes? ¿Quién se atreve a decir? Yo aún no necesariamente, cuesta trabajo decirle al otro, pilas que lo que me estás haciendo me hace daño. Y en este camino descubrí que tal vez como mamá no hice las preguntas adecuadas. Yo tal vez le pregunté, ¿cómo te fue? Todos los días preguntaba, todavía me acuerdo, todos los días estaba esperándolo que se bajara del bus a preguntarle, ¿cómo te fue? Bien, pero tal vez nunca le pregunté cómo te sientes cuando estás con tus amigos. Quizás me hubiera dado más herramientas para identificarlo. ¿Te han hecho sentir mal tus amigos alguna vez? ¿De qué manera? ¿Tus amigos hablan mal de ti, incluso en broma? ¿Alguna vez te excluyeron? Hablaba ahora con una de nuestras rectoras, ¿almorzaste solo? ¿Almorzaste sola? Y una muy importante, cuéntame si tus amigos alguna vez han compartido información tuya sin tu permiso. Parecieran preguntas de adulto, pero no lo son. Y ya hoy viendo con retrospectiva, pues es que esta es fácil. Donde yo hubiera hecho estas 5 preguntas, tal vez no hubiera terminado 3 meses en la Fundación Santa Fe y aún hoy luchando todos los días por hacer de esta víctima un gran guerrero de la vida. Por eso el mensaje que yo les quiero dejar hoy es que aprendamos juntos a transformar esa forma como nos relacionamos. Es recordar todos los días la importancia de entre nosotros los adultos no hacernos daño físico ni emocional y entender que en el mundo de los niños una sola palabra basta para herir al otro. Fue una ruta muy larga y dolorosa y se las voy a narrar muy rápidamente. Yo empecé por conversar, pues soy una experta en plantear conversaciones. Luego pasé por documentar. Venga, yo mando las evidencias de lo que está pasando. Luego dije, esto hay que escalarlo, hay que activar el comité de convivencia escolar y llamar al rector. Pero nada funcionaba. Luego interpuse una acción de tutela para proteger los derechos a la salud y a la educación de mi hijo y el fallo fue en mi contra. Y me sentía muy sola. No soy abogada, pero sé escribir bien. La tutela la escribí yo sola. Y decidí impugnarla porque sabía que si bien de pronto pensaban que las pruebas no eran lo suficientes, la medida del dolor de mi hijo era distinta. Y cuando impugné la tutela, ya estábamos en el hospital. El proceso del 1 al 4
estábamos aún en el colegio. El proceso número 5 de la impugnación ya estábamos en el hospital. Impugnamos la tutela y la ganamos. Y ahí tal vez mi esposo dijo, ya estamos, ya lo vamos a sanar en el hospital y luego tenemos un fallo que lo protege para regresar al colegio. Pero yo sabía que esto nos estaba pasando para algo y que los niños colombianos, después de yo pasar por todo este círculo de violencia, me había dado cuenta que la ley no era suficiente, que la ley del 2003 no contemplaba ciberacoso, que era débil materialmente en términos de acoso psicológico. Y decidí irme hasta la Corte Constitucional, no para ayudarle a mi hijo, porque como les digo, en el punto 5 él ya estaba protegido, pero por el simple hecho de que me sentí responsable con todos ustedes, papás y mamás, pero sobre todo con todos los niños colombianos, porque no quiero que nunca más en la vida un niño colombiano no tenga una voz y una ley y un fallo de tutela como el fallo TVQ que hay hoy en la Corte Constitucional, que habla de que los niños pueden tener una voz con un fallo ejemplar para decirle a los demás, para lo que me estás haciendo me hace daño. Mi hijo entró en una falla sistémica con un paro cardiorrespiratorio esa noche de abril del 2021. Y hoy tiene 16 años, está en un nuevo colegio y está vivo. Pero sé que muchos no lo han logrado. Y mi mensaje es que ustedes, docentes, tienen una enorme responsabilidad de empezar a identificar, de que los niños no sean un número, de conocerlos y conversar abiertamente, de acompañarse de expertos. En el colegio en el que estábamos no eran expertos en esto, no lo sabían, pero tampoco fueron capaces de ser vulnerables y decir, Majo, no sabemos cómo abordar esta situación. Y de algo muy importante, aprender a poner límites. En el mundo de los niños necesitamos límites, pero los papás, y aquí lo hago también en representación de los papás y mamás de los niños colombianos, a los papás también nos tienen que poner límites de lo que sí y de lo que no. Y cuarto y más importante, tanto para los papás como para los colegios rector, hay que documentar el proceso. Esto no se trata de percepciones, esto no se trata de sesgos, es que creo que Juanita y Marianita, esto hay que documentarlo desde el principio porque se trata de hechos y datos. El bullying nos está pegando a todos, pero yo sé que ustedes, quienes se quedaron en la tarde de hoy, tienen el poder de cambiar el final de la historia y que niños como mi hijo tengan la oportunidad de vivir felices en el lugar más maravilloso de la vida, que es el colegio, donde se viene a aprender, pero sobre todo a ser feliz, y donde no deberíamos estarnos preocupando porque vamos al colegio a que se burlen de nosotros, vamos al colegio a que nos tomen fotografías, pilas, y celebro mucho el acuerdo entre los colegios de no uso de teléfonos celulares, porque quizás si no hubiera habido celulares en ese colegio, no hubiéramos llegado hasta la Fundación Santa Fe. Así que el bullying nos pega a todos, el acoso escolar mata, pero todos tenemos el poder de cambiarle el final a esta historia por todos los niños colombianos. Muchísimas gracias. Gracias, Majo, por tu generosidad, por esta gran enseñanza. Vamos a hacer algunas preguntas para conversar un poco y después de 2 días de estar hablando acerca de salud mental, convivencia, convivencia escolar, creo que la visión tuya, María Lucía, nos puede iluminar ampliamente. Sabemos que cuando un niño o una niña es víctima de acoso, de manera reiterada y prolongada, además de esos efectos emocionales y psicológicos que ya conocemos y cada día estamos conociendo más ampliamente, puede haber otras repercusiones, y son esas repercusiones también en la enfermedad física. Háblanos un poquito de eso, porque cuando Majo nos habla de su caso,
nos dice cómo llegó su hijito, hasta dónde llegó físicamente. Ayúdanos a entender esto mejor, por favor. Sí, muchísimas gracias y gracias de verdad, María José, por tu historia, porque es algo que, como tú lo decías al inicio, nos puede pasar a cualquiera de nosotros con nuestros hijas, hijos o personas cercanas. Y sí, la respuesta es sí, efectivamente, cuando un niño o una niña está sometido a un nivel de estrés o de inseguridad permanente, sí existen cambios en el cuerpo que hacen que se desarrolle una enfermedad física. Voy a contar un poco la causa de esto. Y es que todas las personas tenemos la capacidad de responder frente a cualquier amenaza. No sé, estamos asustados, se nos acelera el corazón, la respiración, aumenta el flujo de sangre en las piernas o los brazos, a las extremidades, para que podamos salir corriendo o pegar más duro en caso de necesidad. Cuando pasa ese momento de estrés y tensión, volvemos a una calma, y el tiempo en que las personas se demoran en volver a la calma depende también de sus experiencias previas o de su condición de salud mental. Pero cuando esto es reiterativo, permanente, y no hay tiempo de regresar a esa, digamos, calma relativa en la que las personas podemos estar o vivir, ese nivel de estrés hace que voy a hacer un término médico que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es como funciona un poco esa respuesta que la gente coloquialmente dice de adrenalina, pero que realmente es cortisol y una cantidad de hormonas empiezan a liberarse y se mantienen altas, pueden empezar a, digámoslo de esta manera, atacar nuestro cuerpo, o el cuerpo de las personas, y pueden producir, por ejemplo, atacan el sistema inmunológico, y los niños o las niñas pueden empezar a tener gripas reiterativas, diarreas reiterativas, situaciones de salud, de infecciones que uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando tan raro? Y resulta que puede ser por eso. Hay otra, y es que pueden atacar el sistema metabólico. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a tener sobrepeso, obesidad. ¿Qué pasa con el sobrepeso, obesidad? Que empieza a aparecer generalmente en los escolares más grandecitos, en los adolescentes, pero cuando las personas son adultas puede repercutir en un tema de hipertensión o en un tema de cardiovascular, digámoslo así, los infartos, los derrames cerebrales, estas cosas. Empiezan los estudios cada vez más a mostrar cómo se asocian a estas situaciones de maltrato o abuso, y en este caso de bullying. Y hay otras, por ejemplo, que tienen que ver todo con el sistema nervioso central, en que se afecta, por ejemplo, el desarrollo de la corteza cerebral, que termina de desarrollarse a los 23 años más o menos, y que es como digamos, el nivel ejecutivo del cerebro en donde nos ayuda a tomar las decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ni siquiera ser capaces de tomar bien esas decisiones. Esto es como para retratar un poco lo que está ocurriendo, y a eso se le llama estrés tóxico. El estrés tóxico es cuando un niño o una niña está sometido a una situación de inseguridad o de maltrato o de abuso permanentemente, y más aún cuando a través de las redes también se le está acosando. Entonces, de las, digamos, 16 horas que está despierto, pues son 16 horas en que permanentemente está en esa situación. Ya nos han enseñado ayer y hoy todas esas señales de alarma, todas esas banderas rojas en donde están los trastornos de sueño, en donde al acumularse todas estas sensaciones, también vienen todas estas respuestas exageradas frente a cualquier situación. Uno dice, pero es que es groserísimo, responde desproporcionadamente a las situaciones que está ocurriendo, y es que sencillamente no, gravemente, todas estas acumulaciones de estrés son muy graves. Por eso, me encantó cuando vi a Cristina, cuando nos contaba de la política en Finlandia, que está en muchos países resolviéndose, de la importancia del sector salud en los programas de salud de acoso escolar. Por supuesto, hay un tema de convivencia, por supuesto, hay un tema de salud mental, pero el tema en salud física se empiezan a detectar tempranamente. Si uno tuviera la posibilidad de articularse con la enfermera o el enfermero o el profesional de la salud que está en el colegio, y una vez al año viene el equipo de salud, los mide, los pesa, les mira qué está pasando con los dientes y hace algunas preguntas de tamizaje de comportamiento, muy probablemente lo podemos detectar previamente. Si empezamos a promover hábitos, estilos de vida saludable en el colegio, también empezamos a protegerlos de alguna manera. Y todo esto que he conversado, si se está acompañado
de adultos que sepan, o de entornos protectores, que sepan decir esas palabras y tener esa voz de apoyo, probablemente es más fácil superarlo, enterarse y no llegar a estos extremos a los que se llega. Entonces, el sector salud y el sector educación son un par de aliados por naturaleza que deberíamos estar mucho más cerca y que en los entornos escolares, dentro de las instalaciones escolares, que es un poco el sitio seguro en donde los papás, digamos así, entregan a los niños y las niñas en donde uno cree que están perfectamente protegidos y que además se tomó un buen tiempo en escogerlos, los colegios, efectivamente puedan hacer mejor su labor. Y estamos aprendiendo. Y creo que todo esto tan importante que se está haciendo acá desde el Gimnasio Moderno y con Educare, que ha sido pues maravilloso en todos estos temas, nos está empezando a enseñar. Como me decía ahora la doctora Liliana Caicedo, que está acá en el auditorio, me decía, qué interesante es que más allá de conferencias importantes, nos están invitando a la acción, nos están invitando a la reflexión permanentemente. Entonces sí creo que todos estos temas de salud emocional y de convivencia deben ir siempre en compañía con el sector salud. Muchas gracias, María Lucía. Has hecho de nuevo un llamado a esta mirada más integrada, más sistémica, más integral de los fenómenos que ocurren. Y eso me guía, me invita a generar una pregunta para Juanita. Y es, ¿cómo ves, Juanita, esa relación que existe entre la educación, la crianza, la familia, frente a este fenómeno que hemos aprendido que se trata de un fenómeno? Majo lo mencionaba, donde participan los niños que hacen acoso, los niños que son acosados, los niños que observan, también la familia, el colegio. ¿Cómo es esa relación, Juanita? Bueno, lo primero es reconocer que hay una primera ironía y yo creo que es la generación de papás más, no sé, educados en crianza, en donde a través de escuelas de padres, yo no me imagino a mi papá ya en una escuela de padres, no sé si sus papás fueron a escuelas de padres. Mi papá escasamente recibía el informe del colegio a través mío, pero ni siquiera iba a recibir informes y a que uno le contara lo bien que le va, en fin. O sea, somos papás que estamos metidos en esto, que a través de redes sociales, de conferencias, de YouTube, de cursos que pagamos y de TikTok nos están diciendo cómo ser padres. Y qué ironía que estamos acá reunidos hablando de esto. Y yo creo que lo primero es reconocer que todos estamos en el fenómeno. Generalmente lo que yo veo en consulta es como que eso le pasa a otros, o mi hijo va a ser la víctima. Pero he tenido en todos estos años un caso de una familia que ha llegado a decirme, somos los papás del victimario. Es decir, no reconocemos que nuestro tesorito, que generalmente lo tratamos en diminutivo hasta los 30, el hipito, el chiquito que se nos va a romper, está perfecto. Nos cuesta mucho reconocer que pasa algo. Entonces yo creo que la responsabilidad de los papás hoy en día es quitarnos un poco el miedo que tenemos en la educación, en que se nos van a romper nuestros hijos y ponerles límites, que yo creo que es lo que se ha perdido en esta generación de papás, que les tenemos pánico a nuestros hijos y pánico a una cosa muy loca, y es que no nos quieran, ¿no? Entonces les decimos que sí para que nos quieran, hacemos puntos, y desde ese lugar no les enseñamos a nuestros hijos a sacar esa voz y decir, para, no me molestes, o a parar y no molestar al otro. Porque esa capacidad de la autorregulación se siembra en la infancia. Uno no nace autorregulado, uno lo siembra. Y la principal manera de sembrar es con el ejemplo. Ahora, no somos el todo en casa, somos, como estamos acá dándonos cuenta y aprendiendo un montón, es un ejercicio, todos integrados, todos tenemos responsabilidad acá. Pero lo primero es reconocer a nuestros hijos también como son. A veces los idealizamos, a veces los vemos perfectos. Y desde ese lugar cometemos a veces una gran equivocación, que es que los sobreprotegemos. Y desde esa sobreprotección estamos desprotegiendo a los niños. Hay estudios que muestran que la sobreprotección llega a cambiar la crianza a 7 años, es decir, que hace un paro hasta de 7 años cuando los niños les hacemos todo. Entonces, claro, cuando tienen que sacar estas herramientas, esta empatía, esta comunicación asertiva, esta resiliencia y todas estas habilidades que sembramos o no sembramos, tienen que haberlo vivido en casa. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿en casa ponemos límites? ¿En casa nos autorregulamos? ¿En casa somos empáticos? ¿En casa somos asertivos?
porque muchas veces le ponemos una enorme responsabilidad al colegio, la tiene, nos pasan un montón de tiempo, pero cuando los papás van a consulta a buscar colegio y me asesoro en eso, les digo, acuérdense que la responsabilidad de la crianza es 80% casa, 20% el colegio. Si hoy en día visitan 80 colegios, hacen DOFAs, cuadros de Excel para elegir el colegio y al final es como buscando el lugar perfecto para nuestros hijos que ojalá no les pase nada y estén felices. Pero es que esa educación también está en casa, principalmente está en casa. Y por último, creo que somos una generación de papás que estamos muy, muy, muy preocupados porque nuestros hijos estén felices. Y eso suena muy lindo, por supuesto, yo como mamá quiero que Antonio y Emilia estén felices, pero en esa preocupación muchas veces soltamos una rienda y les permitimos un montón de cosas y es cuando vamos al colegio a proteger a nuestro hijo, cuando nuestro hijo ha sido el que ataca y decimos, no, pero no fue tan grave, pero fue suficiente con el llamado de atención, pero porque además vamos a continuar el protocolo, porque no queremos que a nuestro hijo le pase nada porque iría en contra de la teoría de la felicidad. Así que yo invitaría a que los papás no nos den miedo, que a nuestros hijos les pasen cositas, se raspen, solucionen problemas, se levanten después de las dificultades, porque ahí también pueden tener habilidades sociales. Ese sería mi llamado, como reconocer que todos estamos en el fenómeno involucrados de una u otra manera y que nuestra labor como papás es educarlos, no hacerlos felices. Y en esa educación probablemente puedan ellos tener las herramientas para ser felices y tener una vida, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hemos hablado durante 2 días de un montón de cosas y sobre todo la responsabilidad de los colegios, pero yo quiero hoy hablar de como papás, pues todo lo que María José nos contaba y de sobre todo ponerles límites a nuestros hijos sin miedo que no se van a romper por eso. Gracias, Juanita. Nos has traído algo bien importante a la mesa. Gracias. Juanita nos habló de la responsabilidad y de su visión frente a los padres de familia. Cuéntanos tú cuál es tu visión desde tu rol como rector de un colegio frente a todo este fenómeno. Bueno, me encantó lo que dijo Juanita porque me siento muy identificado como papá. Además, tú estás diciendo unas cosas que me parecen ahí muy, muy, muy profundas y siento que pues esas cosas las veo y las vivo y las vivimos. Yo de pronto como veo además que tenemos muy, muy poco tiempo, quisiera hablar un poquito de los errores que yo siento que cometemos desde los colegios en línea con lo que ustedes han dicho, María José y María Lucía. Y también transmitir un mensaje que para mí es lo más importante, lo que más me ha quedado de ayer y de hoy, lo que ha sido mi experiencia. Yo siento que nosotros a veces como colegio y como colegios tendemos a minimizar o normalizar ciertas cosas. Y eso nos pasa a veces, uno, porque hay familias que nos parece que son muy intensas, por ejemplo. 2, porque hay familias que tienden a ser o nos parece que son agresivas. Entonces la forma de alguna manera tiñe o nubla el fondo, ¿sí? O es difícil trabajar con ciertas familias por sus formas, que repito, eso no excusa lo que está pasando, pero para los colegios a veces puede ser difícil trabajar. Y 3, porque hay familias que a nosotros nos parecen muy sobreprotectoras, ¿sí? Entonces cometemos el error por el vehículo o por la forma de normalizar o de minimizar algo. Creo que en eso los colegios fallamos, ¿sí? Y ese es un aprendizaje y una reflexión, algo en lo que procuramos trabajar permanentemente. Creo que también lo que veo desde este lado, no como papá, sino como educador, es que creo que también hay ciertas cosas en las que las familias fallan. Por ejemplo, a veces las familias creen que todo es bullying, ¿sí? Ayer, digamos, Cristina era muy clara y decía, puede haber agresiones que se repiten, pero no necesariamente son bullying, porque no hay desbalance de poder, que no significa que no requiera intervención del colegio, protocolos, formación, reparación, consecuencias, pero no son temas de acoso, ¿sí? Creo que a veces también las familias, tú dijiste otra cosa que me parece lindísima, y es el 20% de la educación es el colegio, el 80% es la casa, y hoy en día las familias, pues esos Exceles y esas cosas para seleccionar colegio y delegarle toda la responsabilidad al colegio. Y muchas veces nos pasa que nosotros les decimos a las familias, oye, necesitamos apoyo médico, psicológico, y las familias no lo hacen, ¿sí? Entonces creo que hay una falla
de las familias y uno de los mensajes que hemos tratado de transmitir en estos días es, esto es un problema muy complejo y acá hay una corresponsabilidad y todos podemos ser parte de la solución y todos podemos tener una mirada autocrítica, aprender, reflexionar, mejorar y aportar a la solución del problema, pues con una visión de optimismo y de esperanza. Ahora bien, para mí, digamos, si hubiera un mensaje que yo quisiera transmitir en este tema, que me queda de estos días, y es lo que yo he visto en mi experiencia, a mí hay una frase que me encanta, que me la enseñó, y por acá estaba Paola Boto, una de las psicólogas del colegio, de un libro lindísimo que está leyendo, que se llama Educar en el Vínculo. No recuerdo de qué pedagogo es esa frase, pero dice algo así muy lindo, y es, o pedagogo, o psicólogo, médico, y es, el amor del médico es lo que cura al paciente. ¿Sí? Hay un estudio muy famoso en los años 90 en psicología, ese libro que se llama House of Cards, que todo el mundo cree que dio lugar a la serie famosa, no tiene nada que ver con la serie, pero que básicamente lo que decía es, los mejores psicólogos que hay son los más amorosos y empáticos. No importa la corriente, pueden ser conductuales, sistémicos, lo que sea, pero lo más importante es su manera de ser. Hay algo que se transmite, que es lo que nos decía hace poquito el profesor Giuseppe Laven, ¿no? La transmisión que hay, lo que no pasa cuando vertimos todo a través de las redes y demás. Y lo que yo he visto es que realmente lo que puede aportar a solucionar estos problemas, por supuesto desde el colegio y desde la casa, yo he visto casos bien difíciles. Y más allá de los programas que hay, y hay programas muy buenísimos, ayer vimos Kiva, que es una maravilla con evidencia y demás, pero lo más importante es el corazón del maestro. Cuando hay un profesor, puede ser un director de grupo, un profesor de matemáticas, un entrenador, un director de sección, una psicóloga, una vicerrectora, una coordinadora académica, un rector, una rectora, que le pone el corazón a un caso y que tiene una mirada de humanidad, de cercanía, de afecto, y dice, miércoles, me duele lo que está viviendo este niño o esta niña, eso sale adelante, ¿sí? Entonces yo creo mucho en la importancia de los protocolos, esencial trabajar en llave con las familias, pero sobre todo cuando estos casos caen en profesores amorosos o alguien que de verdad eso le importa, sale. Ayer Cristina nos decía esa cosa tan bonita y es, fíjense que cuando alguien del entorno le transmite ese mensaje al niño o a la niña que está sufriendo y le dice, oye, tú me importas, bien sea porque levanta la mano y dice, oiga, no molesten más a Marisol, por favor, o porque después va a un lado y le dice, mira Marisol, no te preocupes, yo sé que te estás sintiendo mal, pero te voy a invitar el fin de semana a que nos tomemos un café o que vayas a jugar conmigo, lo que sea. Ahí pasa algo que me parece que es milagroso. Y yo siento, acá don Agustín decía una cosa muy linda que nosotros la trabajamos mucho con nuestros maestros, que dice, quien no tenga el corazón contento, que no se haga maestro. Y nosotros trabajamos mucho en tratar como de seguir encendiendo esa chispa de los corazones de los profesores, porque hay unos que la tienen y la tienen de una manera lindísima, hay una cosa pues o heredada o de vocación, hay otros que son muy buenos, tremendos en su formación y en su disciplina, pero ahí podemos, y eso tiene que ver también mucho con la manera como se relacionan ellos con las personas que están en la institución. Y si estamos tratando de trabajar y liderar desde esa humanidad, desde ese afecto, desde esa calidez, desde esa cercanía, yo creo que ahí tenemos un punto muy importante para poder aportar con límites y con todo lo demás a este tema. Siento que eso es una cosa que para mí es bien importante. Muchas gracias, Juan. Gracias además por hablar de dónde encuentras oportunidades para hacer procesos de corrección y de mejora dentro del colegio. Quisiera hacerles una pregunta a Juanita y a María Lucía y a María José, aprovechando que todavía la tenemos aquí. Y nos quedan 2 minutos. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes quisieran entregar aquí, cerrando Educare, que llegue al corazón de cada una de las personas que están aquí, desde el rol que tienen, desde lo que hacen, o desde mamás, desde donde ustedes quieran hacerlo en este momento con respecto a estos aprendizajes que hemos tenido? Aló, ya. En 20 segundos, yo diría que amar a nuestros hijos
no es darles a ellos lo que ellos quieren, es darles lo que realmente necesitan. Y a veces necesitan un no por respuesta. No te voy a comprar ese celular, no vas a tener Snapchat, no vas a mandar esa foto. Y que cuando les caemos gordos a nuestros hijos, digamos, también lo estamos haciendo bien. No estoy haciendo famipuntos, estoy educando. Yo creo que mi mensaje es empoderémonos como papás. No seamos amigos, seamos papás. Ahí está el amor. Yo diría que podríamos pensar desde nuestro niño interior, recordar cómo fue nuestra niñez en el colegio y un poco desde ahí pensar cómo en conjunto, en comunidad, con participación y oyendo las voces, podemos identificar oportunamente cualquier situación incómoda que se esté dando para tener la oportunidad de sobrepasarla y seguir todos en la misma comunidad. Creo que ese sería por ahí que quedaría mi mensaje. La salud mental es una prioridad y la salud mental también tiene que ser una prioridad en los colegios. Muchas veces los colegios rector piden las vacunas. Yo no me acuerdo chiquitos a mis hijos para matricularlos me pedían las vacunas, pero nunca nos han pedido cuántas veces están yendo al psicólogo y cuál es el diagnóstico de la situación de salud mental actual. ¿Qué tanto podemos proteger a nuestros niños si nos hacemos cargo de eso? Juan, ¿quisieras cerrar con algún mensaje? No, yo ya dije el mío y me sumo a estos tres tan maravillosos. Muy bien. Profundamente. Mil gracias a este panel maravilloso.